increíble, ¿no? Y una reflexión más sobre el efecto del sistema actual para los pensionistas. Por supuesto, el pensionista no puede optar con el sistema actual a recibir de golpe una parte, por ejemplo, del dinero para, no sé, al jubilarse puede cancelar una hipoteca, o montar un negocio, o comprar un inmueble, o ayudar a sus hijos, porque la pensión siempre se percibe nuevamente de una forma rígida, porque no es un sistema flexible de ninguna manera. Y si el pensionista, como decíamos, tiene la mala suerte de morirse al poco tiempo de haberse jubilado, pues el Estado se queda con el resto. Y lo curioso es que la sociedad parece que eso le parece normal. Decía en una ocasión un experto en estos temas que alguien, algún burócrata en algún oscuro despacho de algún ministerio, suspira aliviado cada vez que se muere un pensionista. Lo decía en broma, por supuesto, ¿no? Porque claro, es uno menos al que hay que pagar, porque como no se ha acordado su dinero para él, hay que ver de dónde se saca para pagarle. A nadie se le ocurre pensar que quedarse con el dinero cuando esa persona ha fallecido, en lugar de buscar a sus hijos y dárselo, pues es un expolio. Hemos visto cómo afecta a los trabajadores y a los pensionistas el sistema, pero también produce efectos sociales y económicos de importancia. Por un lado, el sistema de reparto encarece el trabajo, lo que incide negativamente en el empleo y fomenta la contratación precaria o incluso irregular. Por otro lado, los trabajadores perciben acertadamente que la cotización es una especie de impuesto y no lo ven de ninguna manera como una forma de ahorro o de inversión. Son especialmente los jóvenes quienes se sienten robados mediante unas cotizaciones que, como intuyen acertadamente, nunca recuperarán. Esto hace que muchos traten de evitar el pago, lo que incrementa la economía sumergida. Somos el país de Europa con mayor porcentaje de economía sumergida, 21% me parece. Y la injusticia del sistema de reparto es todavía más palpable en el caso de los trabajadores autónomos. ¿Cuál es la alternativa a todo este inmenso despropósito? La misión última de la ARP, de la Asociación para la Reforma de las Pensiones, es conseguir la sustitución del insostenible e injusto sistema de reparto, abocado a la bancarrota, por un sistema que consideramos la alternativa capital. Un sistema que proporcione seguridad y libertad a los trabajadores y a los pensionistas. Entendemos que todo ser humano tiene el derecho a una pensión digna en la vejez. Por eso nuestro sitio web se llama pensionesdignas.es. Y que toda persona tiene también el deber de cotizar durante su vida laboral para generar los fondos con los cuales, esencialmente, se atenderá su propia pensión. Al mismo tiempo, somos conscientes de que por diversas circunstancias muchas personas se ven temporal o definitivamente imposibilitadas para efectuar tales cotizaciones. Muy bien, pues creemos que estas personas deben recibir el apoyo del resto de la sociedad, cotizándose por ellas, o con un porcentaje de las cotizaciones de los demás trabajadores, o bien con cargo a los ingresos fiscales del Estado. El sistema de reparto es una maquinaria oxidada que asfixia como un corsé férreo a los trabajadores y a los pensionistas. Y frente a ella, el sistema de capitalización personalizada en los ya una treintena de países aproximadamente donde está en funcionamiento, pues francamente produce unos efectos individuales y colectivos extraordinarios. Es de justicia que la aportación de cada trabajador a lo largo de la vida laboral sea para esa persona. Nuestro eslogan en el sitio web dice: tu cotización para tu pensión, lo cual no impide que haya, por supuesto, un fondo de solidaridad adicional para evitar que nadie pueda quedar sin pensión en el futuro, pero que el grueso, la gran mayoría de lo que uno cotiza, caramba, que sea para él, y si él falta, para los suyos, ¿no? Es de justicia igualmente que el trabajador pueda conocer en todo momento el saldo de su fondo de aportaciones para la jubilación y estimar la proyección del mismo a la fecha prevista de retiro. Esa transparencia da seguridad al trabajador, que ya deja de percibir la cotización como un maldito impuesto que me colocan en la nómina y que encima a mi empresa también le quitan dinero y que al final de todo eso que me va a quedar a mí, pues ya verás muy poco. Y lo empieza a percibir como una sólida inversión y ahorro para su futuro, aunque sea de forma obligatoria o parcialmente obligatoria. Es razonable que las personas puedan cotizar de más cuando les va bien, cotizar un poco menos o dejar de hacerlo temporalmente si durante una etapa les van mal las cosas. Nos parece justo que en determinados casos de extrema gravedad pues una parte sustancial del fondo pueda ser recuperado anteriormente. Por ejemplo, una persona que de pronto a los 50 años tiene una enfermedad terminal y se sabe que va a fallecer a los 55, es injustísimo que si sigue trabajando tenga que seguir cotizando para una pensión que ya nunca obtendrá. Creemos de justicia elemental que si el trabajador fallece, su familia pueda cobrar la mayor parte del dinero que con tanto esfuerzo aportó,
destinándose quizá una pequeña parte, incluso en ese caso, a nutrir ese fondo de solidaridad. Es de sentido común que el fondo de cada trabajador se incremente con el paso de los años, porque incluso las inversiones más seguras, más prudentes, más conservadoras, con los perfiles de inversión más extremistas que pueda uno imaginar, pues a lo largo de 30, 40, 45 años, producen rendimientos de gran importancia. En el sistema de capitalización, los jubilados normalmente mantienen o incrementan ligeramente su ingreso, mientras que en el sistema de reparto, como hemos visto, jubilarse equivale a caer drásticamente el nivel de vida. El sistema de capitalización permite a los trabajadores, dentro de unos límites y en función del capital acumulado en cada caso, escoger la fecha de su jubilación, en función de sus preferencias personales, dentro de una horquilla determinada, y no verse obligados a jubilarse cuando quiera el gobierno de turno, y tener que salir a manifestaciones por si va a ser a los 65 o a los 67, no, cada persona. Hay un mínimo, hay un tope mínimo, un tope máximo. El caso de cada persona es completamente diferente. El cansancio acumulado de cada persona es distinto. No es lo mismo la persona que trabaja en la docencia y le encanta su trabajo y quiere seguir más años, que aquel que tiene un trabajo mecánico aburrido que quiere dejar cuanto antes. O incluso dentro de la misma actividad, cada persona es un mundo. Dejemos un poco de flexibilidad. Las mujeres, voy a decir algo políticamente incorrecto, son mucho más longevas que los hombres. Sin embargo, se jubilan a la misma edad, lo cual genera, en este caso, uno de los pocos agravios comparativos que hay para los varones. Desgraciadamente, la mayor parte de los agravios que se producen en nuestra sociedad son a las mujeres y afortunadamente se está trabajando en corregirlos, pero en este caso es a la inversa. Por lo tanto, dejemos que sea cada persona, con un mínimo y un máximo, y en función de lo acumulado, quien pueda escoger esa edad de jubilación. La despolitización de las pensiones es completa en el sistema de capitalización. Ni su monto, ni la cuantía de las aportaciones, ni la edad de retiro dependen nunca de decisiones gubernamentales, pertenecen exclusivamente a cada trabajador. Otro debate es la gestión de este sistema, y aquí empezamos a entrar en el quid de la cuestión. Cada vez que proponemos este tipo de cosas, siempre hay alguien que dice: ¿y qué pasa con los pobres? Aquí lo que vamos a hacer es privatizar. La palabra privatizar tiene unas connotaciones negativísimas para muchas personas en nuestra sociedad, y parece ser que piensan que esto lo que va a hacer es nutrir las arcas de pérfidos banqueros y de pérfidas empresas financieras y aseguradoras que van a lucrarse, y que si quiebran porque están mal gestionadas y porque se corrompen, pues ¿qué pasa con esos ancianos que no van a tener pensión? Bueno, eso es una grandísima barbaridad. Yo personalmente me inclino por la gestión privada del sistema, pero es perfectamente asumible el poder pensar que el sistema de capitalización lo siga gestionando el Estado, o que lo gestionen en un régimen de competencia entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser entidades equivalentes a las actuales mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o bien, ya que tanto se teme, el otro día, como os digo, tuve una serie de reuniones en el Parlamento con diputados, y había un diputado de Convergencia, no precisamente un partido muy de izquierdas y tal, que decía: es que claro, lo que no puede ser es que al final el BBVA sea el que lleve esto, ¿no? Bueno, pues era un ejemplo, le daba igual el BBVA que el Santander, propuso ese ejemplo. Porque claro, el BBVA se va a lucrar y se va a beneficiar de eso. Pues, bendito sea, si se beneficia significa que lo está haciendo bien, y que por lo tanto el sistema funciona y la gente está segura en el cobro de su futura pensión. Pero en cualquier caso, si tanto miedo se tiene a la banca privada y a las aseguradoras, caramba, en este país tenemos otra serie de entidades bancarias a las que se considera muy buenas, muy positivas. Yo evidentemente no comparto esa visión, pero bueno, se podría considerar que fueran entidades financieras pertenecientes a las cajas de ahorros y no a los bancos las que gestionaran eso, con su obra social y con toda su solidaridad implícita, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que la intervención de gestores alternativos al propio Estado es viable sin que tenga que pasarse a que sean entidades aseguradoras o bancarias